Policía halló a bebé botado en la basura. 30 años después, recibe una visita que no esperaba. Una fría noche de invierno, Ramón, fiel a sus rutinarias funciones, cumplía el deber como un ejemplar agente del orden. De pronto, escuchó un ruido que vino a interrumpir sus cavilaciones y que él atribuyó a un gandul felino que, siguiendo su instinto, se paseaba por allí en busca de un fugaz romance, desafiando de esta manera las bajas temperaturas, pero no pudo convencerse ni a sí mismo con esa explicación. De nuevo lo escuchó, y entonces no tardó en reconocer que ese sonido pertenecía a un llanto infantil proveniente de un tacho de basura que, a causa de la neblina imperante, apenas se divisaba arrinconado en la esquina compartida por dos viejos edificios contiguos. Con dificultad, apresuró sus pasos sobre el escarchado pavimento hacia ese sector para comprobar si, en efecto, se trataba de lo que sospechaba. Así que cuando llegó a su destino, deprisa empezó a escarbar entre la abundante basura que había en el interior del recipiente público, mientras los lamentos se iban volviendo cada vez más y más ensordecedores. Anodadado quedó al descubrir a una pequeña quien, al ser tomada en sus robustos brazos, detuvo su descontrolado llanto para esbozarle, en cambio, una tierna sonrisa. El joven respondió de la misma manera, demostrando con ello que el íntimo contacto era mutuo entre ambos. Inocente criatura, ¿quiénes hicieron este daño contigo? ¿Por qué te habrán abandonado entre estos inmundos desperdicios? Dios los perdone y les tenga misericordia. Pero no te preocupes, porque yo seré tu protector. Nunca estarás sola, mi pequeña. Es más, mañana mismo realizaré los trámites pertinentes para adoptarte lo más pronto posible. Cuando vio de cerca al infante, el joven oficial se acordó que desde chico apenas tuvo uso de razón. Soñó con ser un destacado agente del orden, un héroe de la nación, cuya férrea disciplina evitaría la consumación de actos de alteración al orden público, problemas intrafamiliares, etc. También aprovechó de recordar, una vez más, que uno de los días más felices de su vida fue cuando se graduó con honores en la querida Academia de Oficiales, dedicando desde ese mismo instante toda su vida al servicio de las demás personas. Este, sin lugar a dudas, era otro de esos felices días, el cual quedaría grabado en su memoria, pues había salvado la vida de una pequeña abandonada en la intemperie. No obstante, al trasladarla al servicio de salud más cercano y no dejándose llevar, esta vez, por la primera impresión del momento, consciente de su situación, reflexionó concienzudamente sobre la difícil vida que llevaría la criatura bajo su tutela y prefirió que un viejo matrimonio conocido suyo, que no pudo tener hijos biológicos, adoptara a la pequeña. Esto con el fin de que creciera sano junto a una madre y un padre. Las autoridades, al no dar con los paraderos de los progenitores de la pequeña, decidieron entregar al poco tiempo la custodia legal a la pareja, quien, pletórica de dicha y regocijo, se encargó de asegurarle el techo, el abrigo, la educación y la alimentación a Angelita, nombre con la cual la bautizaron. Debido a las características de su trabajo, cada vez más le exigía mayor dedicación, producto del aumento de los índices de delincuencia en la ciudad. Con el transcurso de los días, Ramón fue perdiendo el estrecho contacto que tenía con la pequeña hasta desaparecer completamente cuando, a las pocas semanas de conseguida la adopción, la familia se fue a vivir a Estados Unidos, pues querían que la pequeña recibiera la mejor educación del mundo. Sin embargo, el joven nunca olvidó a la criatura que encontró abandonada en la basura durante una helada noche de invierno y siempre la recordaba con aquella sonrisa que le obsequió en el instante en que la acurrucó entre sus brazos para darle el calor necesario con el fin de mantenerla con vida. 30 años después de ocurrido aquel encuentro, Ramón seguía siendo un ejemplar agente del orden,
y en su poder tenía un sinnúmero de premios y distinciones de sus compañeros y compañeras de labor que orgullosamente le tenían como un ejemplo. Una noche, haciendo la ronda de patrullaje acostumbrada, fue a la gasolinera para llenar el estanque de su vehículo de trabajo, pero cuando se dispuso a realizarlo, sorprendió a un par de individuos encapuchados con intenciones hostiles, acorralando a la cajera. Al observar esta escena, apuntó directo a los antisociales. «¡Alto ahí, ladrones! Pongan sus manos donde yo las pueda ver. Repito, pongan sus manos donde yo las pueda ver. Ya les dije, obedezcan». La respuesta de los malhechores fue un rápido y certero disparo que se alojó en el abdomen de Ramón. Ambos malhechores, al ver que el oficial caía al suelo hasta tumbarse boca abajo en él, huyeron en dirección desconocida, mientras uno de los pocos testigos de ese acalorado encuentro, con ayuda de otros dos más, trasladaron al joven herido al hospital más cercano. Ante la gravedad de su estado de salud, en este establecimiento fue operado de urgencia por una eminencia en medicina, quien después de 10 extenuantes horas logró salvar al valiente Ramón. La recuperación postoperatoria se hubiera llevado a cabo en completa tranquilidad, de no haber sido por las constantes e insistentes peticiones que empezó a hacer Ramón para ver a la doctora y agradecerle en persona el hecho de haberlo salvado. Pero era prácticamente imposible, pues como ella era considerada la mejor doctora del país, todos los hospitales recurrían a sus servicios para que sanara a los enfermos más complicados de salud. Incluso la solicitaban desde el extranjero para llevar a cabo su demandado trabajo, por lo cual realizaba viajes de manera continua. Pero el agente exigía insistentemente ver a la doctora y preguntaba cada mañana, tarde y noche por su anhelada visita. Las enfermeras, tratando de calmar sus ánimos, le decían que, por favor, no se preocupara, porque lo más seguro era que dentro de su semana de recuperación en el hospital la conociera, de eso que no le quedara la menor duda. El joven oficial debía haberse sentido feliz. Cualquiera en su estado lo hubiera hecho, pero se encontraba desanimado debido a que la destacada galena no se presentaba, ni siquiera lo hacía por cortesía, al saber que uno de sus pacientes quería conocerla. Pero las enfermeras le explicaban que ésta era una especialista con alta demanda de operaciones, una profesional de salud que se entregaba por completo al trabajo con los enfermos más desgraciados. Un día antes de que le dieran el alta médica, la doctora llamó al hospital donde se encontraba internado Ramón para informar que en esta ocasión se presentaría sin falta, ya que tenía su agenda desocupada, pero que, por favor, no se lo mencionaran al convaleciente. Evidentemente quería darle una alegría a Ramón después de tan larga e incómoda espera. Sin embargo, una de las enfermeras que entabló una estrecha amistad con el joven no pudo aguantar la tentación de contarle la hermosa sorpresa que le tenía guardada y cedió ante esta. La señorita, al percatarse de su error, se disculpó con el agente y antes de salir corriendo de la habitación y luego por los pasillos del establecimiento, le pidió que por favor no le contara nada al resto del equipo médico. El amigo aceptó y le dijo que perdiera cuidado, pues sería una tumba para guardar el secreto. En un comienzo, Ramón esperó pacientemente a su salvadora, pero con el transcurso de las horas se fue inquietando, ya que la eminencia no se presentaba. A toda costa quería saber la causa de la tardanza y llamar a las enfermeras, auxiliares de aseo e incluso al director, pero recordó que había prometido mantener el secreto a su amiga, hasta que cayó la noche y cuando todos yacían descansando en sus correspondientes camas, a hurtadillas se acercó a Ramón y con sumo sigilo le contó que la doctora esa tarde iba directo a verlo, pero que justo antes de hacer ingreso al recinto, se presentó en el camino una llamada telefónica de emergencia, la cual obligó al cirujano a dirigirse hacia el otro hospital para llevar a cabo una operación que aún continuaba en proceso. El oficial no podía creer lo que escuchaba, y esa noche hubo que darle una dosis de somníferos, ya que la tristeza y la rabia que experimentaba
con la frustración de sus expectativas, no le permitía conciliar el sueño. Pero antes de dormirse tranquilizó sus ánimos al empatizar con la profesión del galeno. Al día siguiente, el doctor de turno, temprano, le dio el alta médica para que continuara con la rehabilitación en casa y asistiera a los controles a desarrollarse en las dependencias del establecimiento de salud en las fechas indicadas. Tal vez una de esas visitas podría conocer al doctor. Esta vez, Ramón salió del hospital con una mezcla de tristeza y alegría y regresó a su hogar, en donde siguió lamentándose por no haber conocido a quien lo operó. Cuando llevaba cerca de una semana en su domicilio y mientras realizaba ejercicios físicos de rehabilitación por cuenta propia, sonó el agudo timbre de su casa. Al escucharlo, se dirigió a abrir la puerta y cuando lo hizo, apareció en el umbral una radiante mujer, quien llevaba un delantal blanco y un estetoscopio colgado de su cuello. Al verla, Ramón se dio cuenta en ese mismo instante que se trataba de la persona a quien le debía su vida, de manera que la hizo pasar para que conversaran tranquilamente sentados en la sala de estar, al mismo tiempo que compartían una merienda. Querida doctora, quiero agradecerle porque gracias a usted sigo con vida, pero no sé cómo hacerlo, pues lo que hizo por mí es invaluable. Yo también quiero darle las gracias, Ramón, y también felicitarlo por la difícil labor que cumple para ayudar a los desamparados. Permítame abrirle mi corazón para contarle que yo estoy con vida gracias a que, siendo yo una pequeña de pocos días de vida, un agente de la ley como usted me rescató de la basura en donde yacía abandonada durante una fría noche de invierno. Gracias a esa persona decidí estudiar medicina y me convertí en lo que hoy día soy. Una mujer que se dedica a salvar vidas, al igual que ese héroe que me liberó, gracias a Dios, de las oscuras fauces de la muerte. El doctor esbozó una sonrisa que Ramón reconoció al instante y le respondió con otra que la galena también reconoció. Ambos retrocedieron 3 décadas en sus vidas y sin mediar palabra alguna, solo derramando lágrimas de emoción. Se estrecharon con gran fuerza entre sus brazos con todo el amor que se tenían. Conversaron sobre sus respectivas vidas durante toda la extensión de la tarde. La doctora, entre otras cosas, le contó que su madre biológica se presentó ante ella cuando ésta tenía 15 años de edad. Se enteró que ella la abandonó debido a serios problemas con el alcohol, que enceguecida y nublada la razón a causa del exceso de estas sustancias, fue una malvada madre. Recién a la semana siguiente de ocurrido el repudiable hecho, ella recuperó el sano juicio y, creyendo que la criatura había fallecido debido a las bajas temperaturas, decidió internarse en un centro de rehabilitación de donde salió después de un año de intensas terapias. Ella recuperó la fe y dedicó todas sus energías para dar con el paradero de su hija, hasta que finalmente, información recopilada la llevó a Estados Unidos. Le contó además que se visitaban de manera frecuente, como a partir de ese momento, sin lugar a dudas, lo haría ella con Ramón, su héroe ejemplar. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy, esperando les haya agradado y solo nos resta desearles que tengan un lindo día. Que Dios los bendiga.